Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal. Bueno, con un poquito de delay, pero acá estamos, sí, nueva semana para compartir con ustedes resultados de tecnológicas que ya tuvimos el fin de semana pasado, pero que me parece muy interesante ir siguiendo también la evolución de lo que está pasando a nivel técnico con, bueno, muchísimos activos, particularmente lo que estuvo pasando con resultados con Apple, con Amazon, con Meta, con Google, más obviamente muchos activos que fueron dejando resultados, Pfizer, Mastercard, Boeing, bueno, vamos a estar analizando en cuanto a la presentación de sus balances, análisis también de índices, análisis sobre todo de lo que está pasando con Bitcoin, así que a quedarse hasta el final, vamos a estar viendo también algún driver muy interesante sobre inicios de enero en bolsa, sobre cómo seguimos puntualmente también cuando tenemos un enero como el que estamos teniendo en este momento. Así que, bueno, quedarse hasta el final. Muchas gracias por estar ahí como siempre del otro lado. Y acuérdense, esta es mi visión de los mercados. Nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta. Cada cual tiene que hacer su propio análisis. Yo soy Idóneo Mercado de Capitales, agente productor independiente matriculado en la Comisión Nacional de Valores e intentamos, repito, como siempre, dar mi visión y de ahí complementar un poco o darles alguna herramienta para que ustedes sigan con su sistema, pero quizá con alguna cosita más que le podamos aportar siempre desde este canal. La comunidad abierta, sí, al público en general, se descarga en Telegram, nos buscan como Kevin Vogel, Inversiones Inteligentes, comunidad, bueno, que está abierta desde el año 2020 y seguimos compartiendo día a día los mercados, siempre juntos. Y acuérdense, dejar like, sumarse a la comunidad de Telegram, donativos de Mercado Pago para quien quiera también donar. Bueno, dejamos todas las vías de contacto para colaborar con el canal. Bueno, sobre todo el like, que estuvimos ahí reiterando un poquito esto. Y vamos a ir de lleno ya con qué fue lo que nos dejó la semana, algunos drivers, la semana anterior, la semana pasada, sí, porque estamos casi en mitad de semana de esta, casi terminando, sí, a día jueves, pero muy interesante ver un poco la perspectiva de cómo veníamos, al menos hasta el inicio de esta semana, y sobre todo algunos drivers, algún también indicador de sentimiento de mercado, como la encuesta AA de inversores individuales, algún driver, repito, de cómo es enero en bolsa y cómo puede ser el resto del año en comparación a nivel histórico de cuál es ese rendimiento de enero y cómo podríamos llegar a terminar también, repito, a nivel histórico. Índices, commodities, cripto y vamos a empezar a analizar también presentación de balances, cómo fue la semana pasada, sacando Google y Apple, bueno, el resto, haciéndolo pero muy bien en general, sacando el sector bancario puntualmente la parte, no digo todo el sector financiero, pero la parte de los bancos más chicos como USB, ¿sí? Y bueno, repito, Apple, Google desmarcándose un poco, bueno, de subidas espectaculares que tuvo Nvidia y que sigue teniendo Nvidia, y particularmente las de Meta Platforms, ex Facebook, que ahora vamos a ver un poquito cómo fueron sus resultados y algo más. Vamos a estar analizando una de todas estas, bueno, y el spoiler es que es Meta, que vamos a estar analizando también a nivel fundamental. Todo el sector cuidado de salud también haciéndolo bien, y bueno, Amazon con subidas también espectaculares, sector industrial, muy bien, un sector que lo venía haciendo un poquito más flojo, que era el sector de consumo defensivo, también destacándose la semana pasada, y sobre todo, bueno, Caterpillar también haciéndolo bien, que, bueno, deja resultados también esta semana, los vamos a estar analizando seguramente el día lunes, ¿sí? Porque vamos a tener el feriado largo, así que vamos a aprovechar también el día lunes para poder, ¿sí? Estar analizando el próximo video de mercados internacionales con ustedes. Pero yendo a hoy, yo lo que quería también destacar es cómo nos fue en enero. Fíjense que tuvimos un enero pero muy alcista en general, ¿sí? Sobre todo y particularmente el sector tecnológico. Microsoft, Nvidia subiendo un 39%, impresionante. Meta Platforms también, bueno, sin quedarse atrás de estos rendimientos brutales. Venimos con una bolsa pero muy fuerte en general. Fíjense, cuesta ver raramente algún activo bajista o algún sector bajista, porque, bueno, lo peor se lo lleva a la parte de utilities, United Health Group y, bueno, Tesla que lo viene haciendo bastante mal. Bueno, después de presentación de resultados que estuvimos viendo en reuniones anteriores que no fueron para nada buenos, el resto espectacular. Intel y Texas Instruments también lo más flojito dentro de un sector muy fuerte de semiconductores, sacando estos dos activos, y el resto, repito, que la verdad que haciéndolo bastante bien. Sector energético, bueno, obviamente bastante más rezagado, es el que más venía subiendo anteriormente, ahora costándole bastante más. A nivel semanal, cerramos una semana bastante interesante al alza, pese a, bueno, a que los 7 magníficos, como vamos a ver, son los que están levantando un poco lo que está pasando con los mercados, pero a nivel mensual cerramos un enero muy interesante,
tecnología a la cabeza con servicios de comunicación, industriales y sectores de servicios financieros también haciéndolo muy, pero muy bien. La parte de consumo defensivo mejorando. Este es un sector que venía bastante plano, bastante un poco más correctivo. Bueno, ahora haciéndolo un poquito mejor a mes de enero. Lo peor, utilities, energía y sector de real estate para cerrar un enero que, bueno, al menos en cuanto a sentimiento de mercado, sobre todo por la encuesta de inversores individuales, bueno, tenemos al día 31, sí, a 31 de enero, cerrando, sí, con un sentimiento bastante más positivo, bastante más alcista, casi un 49.1% de sentimiento alcista. Fíjense, la media histórica es un 37, estamos bastante por arriba, aunque bueno, esto repito que podemos tener a veces sentimientos bastante extremos y seguir prolongándolos en el tiempo. Y bueno, sentimiento bajista muy, pero muy lejos de la media del 31%, ¿sí? Estamos en 24,5%, incluso ¿sí? Bajando, reduciéndose de lo que eran las semanas anteriores, así que sentimiento muy positivo, muy alcista, y bueno, que se empieza a extremar también con algún otro sentimiento de mercado, pero al menos vamos a ver que los índices siguen fuertísimos, ¿sí? Y sobre todo con esto, con algunos drivers que también traigo para compartirles, el S&P, ¿sí? Repuntando durante la segunda mitad de enero, cerrando con una ganancia del 1,6%, y al igual que el 2023, acá hay un problema quizá de amplitud de mercado, es decir, que tenemos algunas acciones únicamente, las de mega capitalización, las 7 magníficas, haciendo la gran mayoría del trabajo pesado del mercado, aguantando el mercado, particularmente Nvidia, Microsoft, Meta, que, bueno, contribuyeron aproximadamente al 80% de rendimiento total del S&P en este mes. Y esto es interesante lo que vamos a compartir a continuación, perspectiva histórica y un enero positivo que fue, bueno, una señal, ¿sí? Alcista para las acciones durante todo el resto de lo que sigue del año. Yale Hirsch, que es creador de, otro research, ¿sí? Stock Traders Almanac, que descubre un patrón estacional, ¿sí? Desde, ojo, atención con esto, 1972, que lo llamó barómetro enero, ¿sí? Y que, bueno, esto implica que a medida que avanza enero, así va a avanzar el año. Eso es un poco lo que nos va contando, lo que vemos también en pantalla, que, bueno, es la máxima que resiste a lo largo del tiempo desde 1950. El S&P registró un rendimiento anualizado en promedio del 16,8% durante años, que incluyeron, ¿sí? Un enero positivo, y rentabilidades positivas durante esos años de un 89% de las veces, es decir, con una posibilidad de ocurrencia casi de un 89%, bastante alta. Por el contrario, cuando el índice cotizaba a la baja en enero, bueno, los rendimientos anuales fueron bajistas, sí, levemente igual, casi 1,7%, y solo el 50% de los casos arrojan resultados positivos. Acá ya no es el 89%, sino que vamos al menos reduciendo un poquito esto. Este es el famoso conocido como barómetro enero del S&P 500, es decir, un enero positivo, al menos estadísticamente, es una señal positiva para los mercados para el resto del año. Cerramos un enero positivo y lo habrá que ver, obviamente, que esto se da en un marco en el cual, bueno, los mercados de valores hacen un poco este caso omiso al lento comienzo del 2024, de que los índices estén en máximos y sobre todo este soft land o aterrizaje suave, caída de la inflación, cambio en subida de tipos por parte de la Fed, es decir, todo ese combo que, ayuda un poco a compensar la decepcionante temporada de resultados del cuarto trimestre hasta el momento. Vamos a ver igual que hay algunos activos que están presentando resultados espectaculares de todos modos, y habrá que ver si estas condiciones de sobrecompra también, al menos de la parte técnica, pueden seguir extendiéndose siguiendo este famoso barómetro de enero. Y otra cosa que me pareció importantísimo compartir con ustedes es qué pasa con las campañas presidenciales en Estados Unidos, qué pasa en años presidenciales. Vamos a tener este año un año presidencial en Estados Unidos. Si es bueno para las acciones, bueno, generalmente acá tenemos también una filmina que nos habla un poco de historia, de estadística, de lo que pasa con las acciones durante elecciones. El S&P 500 se desempeña bien durante años electorales. Esta es una pauta que la tenemos desde 1948, en donde el S&P finaliza los años electorales con una rentabilidad media del 6,9%. Es muy interesante esta pauta también, que nos habla de un sesgo un poco más positivo que negativo, y que durante los años electorales, cuando, bueno, obviamente un titular se postula para la reelección, las acciones suben cada vez desde 1950, 10 de cada 10 veces, así que fíjense,
la posibilidad de ocurrencia, ganando un promedio de un 12,5%. Si bien es un tamaño de al menos de medición de poca duración, sí es interesante traerlo porque la última vez que un candidato presidencial se postuló para la reelección fue en 2020. El S&P subió un 16,3% en ese momento. Es decir, en años electorales, sobre todo en este contexto, deberíamos tener quizá un entorno bastante favorable para seguir al alza. Vamos a ver si eso se da, si al menos acompañan un poquito también las estadísticas. Y dicho esto, bueno, tenemos este almanaque de presentación de resultados con semana ya casi terminando. ¿Sí? Cuando estemos haciendo este video, vamos a estar por acá, sí, día jueves, así que toda esta presentación de resultados, de muchos resultados que vamos a estar viendo la semana que viene, particularmente los de Disney, sí que fueron muy buenos, o mejor dicho, no fueron muy buenos, pero fueron mejor de lo esperado por el mercado, traducido en el gráfico que lo vamos a estar, repito, analizando. Y bueno, McDonald's, Eli Lilly, Snap y Spotify junto con PepsiCo, a cierre de mañana, de día viernes, también dejando resultados que vamos, repito, a estar viendo el próximo video de reunión de mercados internacionales. Resumen cripto, antes de ya empezar a ir a los gráficos. Bueno, un resumen cripto bastante plano, digamos, como cerramos la semana pasada. Esta semana un poquito mejor, ahora lo vamos a ver a nivel técnico, precisamente el día de la fecha, bastante interesante, pero cerrando una semana plana, casi un 2,78%, únicamente subida para Bitcoin, 1,13 Ethereum y el resto de criptos acompañando un poco este sentimiento un poco más neutro, junto con, es verdad, Tether publicando un informe financiero del cuarto trimestre del 2023 con beneficios récord, ¿sí? En el cuarto trimestre de 2.850 millones de dólares y, bueno, obviamente exceso de reservas que tiene un aumento sin precedentes, interesantísimo esto, ¿sí? Efectivo y equivalentes de efectivo cubriendo el 90% de todos los tokens que fueron emitidos y alcanzando también nuevos máximos históricos en propiedad directa e indirecta de bonos del tesoro, o sea que un poco siendo transparente Tether con lo que está haciendo, exposición de 80.300 millones de dólares, fuente tether.to, ¿sí? Al menos la fuente de esta información, y sobre todo también entender que el mundo cripto también está expuesto a los pirateos. Bueno, traigo también esta información, esta noticia, que según PeckShield, en enero del 2024, piratas informáticos robaron más de 182.54 millones de dólares en más de 30 ataques, un aumento del 771% en comparación de enero del año pasado. El ataque más importante fue al cofundador de Ripple, ¿sí? Que capaz que alguno habrá leído alguna noticia al respecto, perdió alrededor de 213 millones de Ripple el 31 de enero del año, de este año, sí, puntualmente, y sobre todo, quizá lo traigo para entender que todavía, evidentemente, queda muchísimo por mejorar en el espacio cripto, sobre todo particularmente de estos aspectos, así que vamos a ver si esto de alguna manera, sobre todo la seguridad, si va empezando a traducirse un poquito más en, bueno, una estabilidad y que si este ámbito cripto empieza a ser un poquito más confiable en algunos proyectos particularmente, y que, bueno, todavía tenemos estas vulnerabilidades en el mundo cripto. Dicho esto, arrancamos con presentación de resultados, pero antes vamos a ir de lleno a primero índices, primero el S&P 500, que a día de hoy lo tenemos marcando nuevos máximos de toda su historia, impresionante, ¿sí? Las subidas que venimos teniendo, superando la barrera de los 5.000 puntos, ¿sí? Que nos quedamos justo ahí en los 5.015 a cierre de día jueves, y sobre todo, bueno, manteniendo mínimos crecientes, manteniendo directriz alcista y la media totalmente ascendente, primer soporte clave en los 4.550 puntos, mínimo también de enero de este año en los 4.706,12. Veremos a ver qué es lo que va pasando. Tenemos una divergencia bajista por indicadores, fíjense, tanto en RSI como en estocástico y en MACD. Veremos si tenemos esa corrección o si eventualmente ahora, estando el S&P en subida libre, esa divergencia que al menos encontramos por indicadores, ¿sí? No, la evita la parte gráfica. ¿Sí? Seguimos un poco esta evolución espectacular. En algún momento tendremos que tener algún descanso en toda esta gran subida que tenemos. Y no digo la gran subida que tenemos siempre, sino la que venimos teniendo desde octubre del año 2022, marcando máximos y mínimos crecientes, soporte también en niveles FIBO, en niveles de 4.400 puntos y los aproximadamente los 4.086 puntos donde pasa el 61.8 del último gran impulso alcista que tiene el S&P 500. Todos los principales indicadores sobrecomprados, acá también quizá en algún momento los indicadores van a tener que estar purgándose para marcar un poco el camino
del principal índice que miramos todos, ¿sí? Para saber cómo está la salud del mercado, que por el momento en subida libre, muy fuerte, muy alcista y sin modificar un poco o sin darnos pautas más allá de esta divergencia, que también la encontramos en el Nasdaq, fíjense, lo mismo o algo muy similar de todo este gran impulso, máximos y mínimos crecientes, la media ascendente clarísimo, soporte, que ya actuó como soporte en el Nasdaq los niveles de los 14.326 puntos y la media de los 15.557, media ascendente, repito, primer soporte importantísimo, a no perder por el Nasdaq 100, 15.067 puntos, el FIBO 38.2 y el 61.8 aproximadamente en los 13.358 para el principal índice de la tecnología, que también marca nuevos máximos, aunque acá es un poquito menos claro, si termina cerrando con una vela que no nos deja mucho para definir, quiero decir, y sobre todo porque todavía también vemos que tenemos alguna divergencia por indicadores entre el precio y, por ejemplo, el RSI, el estocástico y el MACD, los tres a la par marcando alguna divergencia. Veremos si se da, veremos si en algún momento se activa y veremos si tenemos alguna corrección, que no le vendría nada mal a ninguno de los índices, seguramente para quizás poder seguir al alza, porque bueno, la tendencia manda y la tendencia es muy alcista en todos los índices, al menos de Estados Unidos, por el momento. Y nos vamos a Brasil con, bueno, algún patrón técnico ya activado por análisis técnico del Bovespa, ¿sí? El principal índice brasilero, hombro, cabeza, hombro invertido, ¿sí? Patrón, ¿sí? Que, bueno, nos marca un poco esta posible subida que tiene activado el Bovespa desde que quebramos de una manera clara el 16 de noviembre, ¿sí? Rompiendo los 123.675 puntos y ahora sí, dejando un nuevo mínimo en niveles de los 125.965 en la media y en los mínimos anteriores, particularmente los 112.148, en donde pasa casi cerquita nivel FIBO 61.8 del último impulso, de todo el último impulso alcista que viene teniendo el principal índice brasilero y esta zona, ¿sí? De soportazo, que es la media, no deja de ser la media, que ahora actúa como principal soporte junto a mínimos crecientes anteriores, repito, 126.654 para el Bovespa. Veremos si cumple este patrón. El patrón lo tenemos en pantalla ahí. Vamos a ver si llegamos al objetivo de los 150.350 puntos y de ahí a seguir toda una evolución alcista que probablemente puedas tener este índice brasilero, índice vecino, que, bueno, en respecto a los indicadores, no digo que están en extrema sobrecompra, ya purgándose hace un tiempo, y bueno, hay que ver si el RSI da una señal positiva rompiendo la zona de 50. Tenemos un MACD que acaba de dar compra hace poquito por debajo de cero y un estocástico que todavía tendría espacio hacia niveles de sobrecompra, así que interesantísimo la perspectiva, al menos a nivel técnico del Bovespa, mientras no perdamos la media y mínimos crecientes anteriores como lo vemos en pantalla. Y nos vamos a materias primas, nos vamos primero al oro, que también lo tenemos para analizar. Un oro que ya venimos con quizá alguna pausa, un descanso después de subidas bastante fuertes, es verdad que sigue un poco esa tónica y bueno, todo este gran recorrido alcista que ya venimos teniendo en el oro, que bueno, ahora repito, frenándose cerquita de esta resistencia que venimos viendo cercano a los 193 dólares, lejos todavía o no tan lejos de los 194, pero digo lejos de ir a quebrarlo ahora porque fíjense, estamos quizá en una pequeña pausa, veremos si para seguir subiendo. ¿Por qué digo esto? Porque mantenemos toda la sucesión de gaps y mantenemos también la zona de la media en 182 dólares con 31 centavos. Estos niveles, la media, junto con el mínimo en los 179, doble zona que no debería perder, junto con mínimos crecientes y niveles FIBO de todo el gran impulso que viene teniendo a nivel técnico también el oro desde octubre del año 2022. Vamos a ver si es capaz de mantener esos niveles de soporte y sobre todo de quebrar los 194. Estaríamos hablando de que estamos ¿sí? En subida libre para el oro, sí, máximos de toda su historia, al menos en su ETF, y todos los principales indicadores también bastante más purgados, sobre todo el RSI en la zona de 50, MACD queriendo dar venta y un estocástico en venta debajo ¿sí? De la zona de 50, casi a mitad del indicador, con espacio para ir a la zona de sobrecompra en caso de que vaya mejorando un poco su aspecto técnico. Y dicho esto, la plata también interesante, la plata sigue la evolución del oro pero con un poquito más de volatilidad, y acá sí es verdad que tenemos, creo que niveles, o creo no, el gráfico un poco lo marca, tenemos niveles de mínimos crecientes que lo va respetando la plata, pero quizá con un poco más de volatilidad
que lo que tiene que ver con el oro, ¿sí? Y sin poder con este gran gap bajista que dejó en los $23.22. Fíjense, casi triple zona de resistencia, no puede quebrarlo, vuelve otra vez a tener correcciones, pero respetando el gran hueco alcista que dejamos en marzo, ¿sí? Del año pasado, junto al mínimo del 7 de marzo también, que pasa por los 18,36 centavos de dólar, niveles FIBO del último gran impulso, ¿sí? Desde, en este caso ya de la pandemia, $17.40, zona que no tenemos que perder a nivel técnico. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, la media empieza a ser obstáculo, ¿sí? Creo que esto es un poco lo que tiene que empezar en el corto plazo, esos son los niveles que tiene que empezar a quebrar, particularmente la media que pasa por los $21.23. Y repito, la gran zona de resistencia que intentamos quebrar, pero ahí cerquita de los $23.37, que en caso de quiebre mejoraría un poquito toda esta consolidación que está teniendo este descanso y, bueno, un poco más rezagado que el oro, sin lugar a dudas la plata, con indicadores incluso un poquito más purgados, el RSI en 45 sobre todo, estocástico en venta todavía y con espacio hacia sobrecompra, y MACD dando venta por debajo de cero. Esperaría un poquito más por la plata en caso de que, de quien no la tenga en cartera, y hasta que no pierda niveles FIBO o el mínimo también que tenemos desde agosto del año 2022 en $16, todavía seguimos bastante una perspectiva que parecería más de un descanso que de una corrección o caída fuerte, pero sí, un poco al compás también de lo que va haciendo el oro o la plata. Y vamos con el petróleo, acá también, esto un poco más con los conflictos a nivel bélico, ¿sí? De Medio Oriente, cómo reacciona también el petróleo. Bueno, el petróleo está reaccionando bastante lateral, ¿sí? Y quizá con alguna... asomándose ahora sí, el día de la fecha puntualmente, a cierre de día jueves, ¿sí? Intentando atacar ahora la zona de la media. La media, desde que fue quebrada la baja, empieza a ser una clara zona de resistencia. El precio no la puede quebrar más de una sesión y ponerse arriba como sí lo había pasado anteriormente, cuando al menos habíamos generado algún suelo, ¿sí? Suelo que todavía mantiene, suelo que no tiene que perder, como claro soporte en los $71.41, porque debajo de esos niveles tenemos los $63.11 para el petróleo Brent, que de perderlos, sí, fíjense, casi no tenemos soportes, tendríamos que ir a buscar el precio muy por debajo de esos niveles que estamos comentando. Y bueno, ahora intenta atacar la media pasa por 82,40, máximos decrecientes también, como claro obstáculo en el precio, 84,75, y los huecos bajistas que fue dejando, particularmente el de los 95,14, y todas estas zonas, sí, de resistencia, junto con también el gap bajista de agosto del 2022, 107,19, para un petróleo Brent que se animó al menos a aguantar estos niveles, ¿sí? Que son niveles de corrección proporcional del último gran impulso, así que vamos a ver si es capaz de frenarse ahí para después seguir, ¿sí? O tener alguna caída bastante más dura en caso de perder niveles FIBO 61.8, como podríamos llegar a ver en caso de quiebre un poquito más claro. Todos los principales indicadores, el RSI por arriba de 50, MACD en venta, y el estocástico queriendo ir a la zona de sobreventa. Indicadores bastante purgados, igual hay que ver ahora qué pasa mañana y qué pasa próxima semana con la media y máximos decrecientes, como lo vemos en pantalla. Y bueno, todo lo que tenga que ver con activos vinculados también al petróleo, a seguir un poco también su gráfico. Vamos con las cripto, vamos con Bitcoin, sí, Bitcoin que teniendo una buena semana, digo buena semana, una forma de decir, ¿sí? Porque rompe los $45.000 y rompe también estos niveles después de haber aguantado toda esta zona. Fíjense que ni siquiera tuvimos alguna corrección a la media, más allá de que se podía venir alguna corrección por divergencia. Fíjense, acá teníamos una divergencia, sí, por indicadores en cuanto al precio, en los cuales estuvimos, y ahora parecería estar recuperando nuevamente luego de venir a visitar los $40.000, que nos frenamos justo en esos, no estuvimos ni 2 sesiones por debajo de esos niveles, y ahora sí, yendo a atacar los $45.000. Veremos si es capaz de romper zona de máximos anteriores. Estamos hablando de los $48.900, casi $49.000, para así ya tener el camino un poco más despejado hacia los $52.000, hacia los 59.000, y después de ahí únicamente nos quedan máximos de toda su historia. Estamos casi a mitad de camino, esa es una realidad, no nos damos cuenta, porque hay mucho ruido alrededor de Bitcoin, pero a nivel técnico, fíjense que sigue al menos con muchísima volatilidad, sí, pero una sucesión de máximos y mínimos crecientes de medio plazo, sí, que lo hace bastante bien. De largo plazo es un activo, que sigue siendo alcista, más allá de todas estas caídas duras que viene teniendo. Activo que cotizaba, ya no vamos a ir tan para atrás,
pero ya cada uno sabe lo que cotizaba Bitcoin hace no tanto, hace 2 o 3 años nada más. Ahora ya en $45.000, veremos qué pasa y sobre todo si aguantamos la media, 36.489, ¿sí? Primera zona de claro soporte en el precio, 38.2 en los 36.151 y el 61.8 del último impulso, del último gran impulso que viene teniendo Bitcoin desde noviembre del año 2022 a niveles de los $26.256 de medio plazo. Son los niveles de soporte clave. Todos los principales indicadores, estocástico en sobreventa, es verdad, vamos a tener que purgar este indicador puntualmente. El RSI recién entrando en zona de sobrecompra y un MACD en compra por arriba de cero, pero bueno, repito, ya quebrando los niveles de los $45.000 y yendo a atacar los 48.000 para Bitcoin, sí que lo viene haciendo bastante bien. Luego de este pequeño descanso, entiendo que para seguir subiendo. Ethereum replicando un poquito lo que está pasando con Bitcoin, sí, ahora el día de la fecha, puntualmente el día de hoy. Y interesante también igual lo que pasó con Ethereum a nivel técnico, porque teníamos una zona, un nivel que no tendríamos que haber perdido nunca, que era este, sí que era una clara zona de resistencia, lo venimos marcando en 4 oportunidades. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con las resistencias cuando se quieran al alza? Empiezan a hacer soportes. Bueno, triple soporte, triple suelo, cumplido por análisis técnico y fíjense, vuelve otra vez a ser una clara zona de soporte, los $2.132, ahí cerquita, igual de la media ascendente que hoy pasa por los 2.060. El precio hoy actualmente está en los 2.430 y repito que los niveles FIBO también los podemos empezar a analizar a nivel técnico, 2017 y los 1.585 para el 61.8 de Ethereum, que sigue con una evolución alcista, también con bastante más volatilidad que Bitcoin, pero la verdad que marcando un nuevo máximo creciente y dejando nuevos mínimos, repito también sobre todo el que pasa por nivel FIBO 61.8, 1.585, buena evolución para Ethereum. Y lo que tiene que ver con principales indicadores, RSI en 58, MACD en compra y en estocástico ahí cerquita de la zona de sobrecompra, indicadores un poquito más exigidos, así que vamos a ver qué es lo que va pasando también con esto un poco más adelante. Y Cardano, sí, otro activo que también traigo para poder compartirles, porque bueno, también respeta ¿sí? Algún nivel de soporte, ¿sí? De soporte que antes era resistencia, que ahora también es soporte. Estamos hablando de estas zonas después de quebrar directriz al alza y de, bueno, tener una clara zona de resistencia. Esta zona de resistencia ahora también es soporte, se apoya en los 0,45, debajo están los 0,42 la media, así que vamos a ver qué es lo que va pasando sobre esas zonas. Por el momento aguanta, por el momento lo utiliza como una clara zona de soporte. Vamos a ver, repito, si es capaz de aguantar los 0,42 y ya irá a quebrar toda esta zona de resistencia, hablando de los 0,67, de quebrar los 0,67, recién nos quedan los 1,24 para intentar quebrar alguna resistencia un poquito más importante, la sucesión de máximos crecientes y los 3,24 como máximos de toda su historia, que bueno, tenemos muchísimo espacio en caso de que sea un proyecto que prospere, en caso de que siga un poco esta evolución alcista que empezó, ¿sí? Después de correcciones durísimas que tuvieron algunos proyectos, entre ellos también Cardano y su token, así que veremos a ver si es capaz de mejorar a nivel técnico. RSI en la zona de 50, rompiendo la zona de 50, interesante, volcándose al terreno alcista, MACD en compra ya por debajo de cero y en estocástico con un poco más de espacio también hacia zonas de sobrecompra en 61, casi a mitad de su indicador, así que bueno, Cardano también siguiendo un poco la evolución positiva de lo que está pasando con Bitcoin. Y dicho esto, nos volcamos de lleno a presentación de resultados empresariales. Vamos con tecnológicas y algunas más, porque tenemos mucho para analizar, sobre todo, bueno, de la joyita, la que fue la líder, que es Meta Platforms. Bueno, Microsoft presentó resultados, beneficio por acción de 2,93 centavos de dólar, 33% más que el año anterior, ingresos 61.02 millones de dólares, 18% más, resultados espectaculares que ahora vamos a ver un poco cómo se segmentó por al menos sus negocios dentro de la empresa. Alphabet, Google, sector también tecnológico, beneficio por acción de 1,64 centavos de dólar, 56% más que el año anterior, impresionante. Ingresos, 86.300 millones de dólares, 13% más. Acá sí, no digo que se esperaba un poquito más, pero vamos a ver que el gráfico sí manda también en estos aspectos, pero los resultados fueron espectaculares también para Google. AMD, sector semiconductores, beneficio por acción de 0,77 centavos de dólar, 12% más que el año anterior. Ingresos, 6.170 millones de dólares, 10% más que el año anterior. Y yendo a una infografía, por ejemplo, de Microsoft, fíjense, en la gran mayoría de segmentos,
haciéndolo espectacular, sobre todo en la nube, ¿sí? La nube, la inteligencia en la nube, haciéndolo espectacular, muy, pero muy bien. Todo lo que tiene que ver con la parte de servicios, también espectacular. El cash flow, ¿sí? O operativo, también muy, pero muy bien. Y, bueno, sobre todo la parte de productividad y negocios, también espectacular. La verdad que sacando algo de dispositivos, que levemente cayó un 9%, el resto, repito, sobre todo la nube, sobre todo el negocio de la nube, haciéndolo brutal, ¿sí? Así que también comparto la infografía. Y de Google, fíjense que en general, todo lo que tiene que ver incluso, ¿sí? Con Google Cloud o Google Services, que son los dos segmentos que maneja también Alphabet, Google, que es la matriz de Alphabet, que, 26% en la nube, nada mal, nada mal. Sí, a nivel geográfico también haciéndolo bien, por ende, yendo al gráfico quizá cuesta entender por qué a nivel técnico se la castigó tanto, pero la verdad que los resultados fueron muy, muy buenos y algo sí de costos operativos y, bueno, algo del margen de costos, siendo un poquito lo más débil de sus resultados, pero en general haciéndolo muy, pero muy bien, inclusive subiendo bastante en suscripciones, ¿sí? Entre las plataformas y los servicios también que da Google, así que la verdad que haciéndolo muy, pero muy bien. Vamos al gráfico de las tres, primero el de Microsoft, sí que hay un problema con Microsoft, que el problema es que no tiene timing técnico, ¿sí? Es decir, que estamos en máximos y estamos incluso, sí, con un patrón técnico ya en casi, no digo a mitad de cumplimiento, pero un patrón de tasa con ASA que lo activó luego de quebrar los 366 dólares hacia los 519. Veremos si lo cumple, estamos casi, no digo a la mitad, estamos casi ahí cerquita, pero marcando nuevos máximos de toda su historia también esta semana. 414 dólares con 12 centavos el precio actual. Y bueno, soportes únicamente en la media, activo que, repito, va a estar en subida libre seguramente si marca nuevos máximos, como lo viene haciendo, ¿sí? Después de presentar resultados. 345,91. Primer soportazo clave, que es la media, o de medio a largo plazo, mejor dicho. Y niveles FIBO de la última subida, 375 dólares y los 349 ahí cerquita de la media, también haciendo de soporte para un activo también de largo plazo fuertísimo. Y que, bueno, después de resultados, un poco descontando todas estas caídas muy duras que habíamos tenido, que ahí teníamos timing técnico, ahora no lo hay que esperar alguna corrección, algún descanso, alguna formación de algún patrón, pese a que este patrón lo tenemos casi activado, está casi a mitad de su cumplimiento, veremos si lo cumple igualmente, porque también tenemos algún soporte por debajo de la media relevante, los mínimos, sobre todo de agosto, de septiembre, ¿sí? De septiembre en los 309 dólares con 12 centavos, pero bueno, Empresón, una empresa que se va superando trimestre a trimestre y año tras año, al menos, sobre todo por lo que vamos viendo en balances. Indicadores sí bastante sobrecomprados, puntualmente el estocástico y la parte del RSI en 68. Así que bueno, a seguir Microsoft, sí, timing técnico muy malo, pero resultados espectaculares, resultados que refuerzan todas estas subidas que viene teniendo este activo, sí, al menos uno de los principales activos de tecnología que lo viene haciendo espectacular. Y nos vamos con Google, que acá sí, este es un poquito el que estaba un poquito más rezagado, decíamos, porque, claro, no está en máximos de toda su historia, le queda un poquito igual. Fíjense que no lo viene haciendo nada mal Google, pero sí con la salvedad de que teniendo máximos en los niveles aproximados de, vamos a ver si podemos cargar todo el gráfico, a ver un segundito, de tener, sí, máximos de toda su historia. Ahora sí, fíjense que lo acabamos de quebrar hace no mucho. Sí, un poquito más volátil, porque fíjense, dejando gaps bajistas, sí, que esto era un poco lo que preocupaba a nivel técnico, aunque, bueno, parecería estar obviándolos, sobre todo por que habíamos dejado en octubre del año pasado, sí, que no gustó nada, pero apoyándonos precisamente en un gap que había dejado en julio del mismo año, en donde rebotamos justo sin cerrar ese gap y en la media que actuó como claro soporte dinámico ya y que es el soporte más importante también de Alphabet, 130 dólares con 35 centavos, mínimos crecientes y particularmente la zona del suelo donde tenemos ese gap en 121,87, niveles FIBO, sobre todo 110,26, del último impulso también como soportazo, ¿sí? De medio a largo plazo para Google, que, bueno, lo sigue haciendo muy bien, resultados buenos, resultados que fueron muy buenos, máximos de toda su historia muy cerquita, timing técnico malo, pero la verdad que el momentum y la fuerza del precio, ¿sí? Yendo a atacar ahora máximo seguramente, veremos qué es lo que va pasando. Estocástico dando compra,
RSI con espacio, el estocástico inclusive, RSI en 54 y un MACD en 90 por arriba de cero, que también nos marcan un poco la evolución de un activo que, repito, muy buenos resultados y que pese a estos gaps los va cerrando rápido y va mostrando un poco la fortaleza de lo que va pasando realmente con el activo. Y nos vamos con AMD, nos cambiamos de sector, vamos al sector semiconductores, $184, máximo de toda su historia. Venimos de máximos, una evolución espectacular para que el que crea que solamente Nvidia fue bien en este sector se equivoca. Fíjense lo que fue AMD, muy, pero muy bien. Difícil competir con Nvidia, sí, pero acá también teníamos alguna pauta interesante, ¿sí? En lo que pasaba con AMD. De todo este último impulso, ¿sí? Tenemos soportes en niveles FIBO, $135 y 104,70 para AMD, en la zona del doble suelo que dejamos o que dejó anteriormente, meses anteriores, cuando después de hacer un doble suelo nos marcaba también una pauta técnica de continuidad, en este caso 93 con 38 centavos dólar, claro soporte junto con la media en 122,05 centavos dólar. Activo fuerte, repito que acá tampoco tenemos, ¿sí?, un buen timing técnico porque estamos muy lejos de soportes claves y sobre todo porque, bueno, seguramente lo más probable es tener algún descanso, no le vendría nada mal para volver a atacar máximos y seguir una tendencia que, repito, le costó muchísimo bastante tiempo, del 2021 hasta que recién en principios del año pasado empezaba a revertir un poco la tendencia a nivel técnico, pero ahora sí, cerquita de máximo, sí, bueno, con un activo fuertísimo, media ascendente como claro soporte de largo plazo, repito, e indicadores, sí, purgándose cerca de máximos, interesante esto, estocástico dando venta, saliendo de sobreventa, ya en 52, RSI en 56 y un MACD dando venta, muy por arriba de cero también, así que AMD también haciéndolo espectacular. Seguimos, vamos con los otros tres, Pfizer, Starbucks y Boeing. Sí, Pfizer dejando resultados que no fueron buenos, sí, sector salud, beneficio por acción de 0,38 centavos de dólar por acción contra los 5,59 centavos de dólar por acción de todo el año 2023. Ingresos 58.500 millones de dólares, menos 42%, traducido un poco lo que le está costando, que ahora lo vamos a ver igualmente también a nivel técnico para Pfizer. Starbucks, sí, nos vamos al sector de consumo, sí, de bebidas, que lo hace espectacular, sí. Beneficio por acción de 0,90 centavos de dólar, 22% más que el año anterior, ingresos 9.400 millones de dólares, 8% más, buenos resultados para Starbucks, que vamos a ver igual en un ratito cómo le fue a nivel técnico. Boeing, sector aeroespacial de vuelos comerciales también, pérdidas, no tuvo beneficios de 0,04 centavos de dólar por acción, contra pérdidas de $1,06 centavos por acción. Mejora, ¿sí? Siguen pérdidas, pero mejora un poco, va reduciendo un poco la pérdida en cuanto a los años anteriores, los trimestres de los años anteriores. Ingresos 22.000 millones de dólares, 10% más que el año anterior, haciéndolo bastante bien Boeing, que también lo vamos a ver, aunque a nivel técnico, con alguna particularidad que lo vamos a estar viendo. Y alguna infografía de Starbucks, bueno, a nivel geográfico, subiendo en cuanto al segmento por ingresos, sobre todo en Estados Unidos y la parte internacional, subiendo un 10%, algún otro sector un poquito más flojo, pero en general manteniendo una línea estable, fíjense, en cuanto a la comparativa de la venta en tiendas y sobre todo también en ingresos operativos y la actividad de los miembros en Estados Unidos también subiendo de manera bastante interesante, así que también dejo esta infografía, muy buenos resultados también para Starbucks. Vamos con Pfizer, por ejemplo, que también había dejado resultados que no fueron buenos y que, bueno, el gráfico manda, el gráfico hay que prestarle atención sobre todo cuando tenemos algún patrón tan claro como tuvo Pfizer en su momento, que era ¿sí? Fíjense, el doble techo que nos había dejado, luego de romper mínimos entre máximos, ¿sí? Y activar toda esta caída, gran caída que no solamente cumplió, sino que la media ya también nos empezaba a indicar que no teníamos que estar en este activo. 33,37 todavía es un activo que es muy peligroso, ¿sí? Esto es también un cuchillo cayendo, ¿sí? Que no hay que tocar hasta que no deje de caer y ver que empieza a mejorar el comportamiento a nivel técnico, sobre todo porque también hay que pensar que estamos en presencia de muchos otros activos que podemos elegir para no complicarnos la vida. Bueno, Pfizer sería uno que por el momento, hasta que no mejore su comportamiento técnico, hasta que no cierre con un gap bajista y sobre todo hasta que no quiebre la media descendente en $33
con 24 centavos o algún máximo decreciente, sobre todo los 30,20, los 34,20 y también los 37,30. No habría que tocar, habría que estar afuera. Principales indicadores purgados, es verdad. Estocástico dando compra en sobreventa, MACD en compra y una RSI ahora sí superando la línea de 50 en 51, pero así todo, activo que hasta que no supere la media o hasta que no forme algún suelo un poquito más claro, no me gusta a nivel técnico. Sí esperaría, repito, a que la media de mínimo sí se ponga como soporte y que el precio pueda empezar a tener alguna evolución alcista un poquito más clara, ¿sí? Porque bueno, fíjense, estamos ya inclusive rompiendo niveles de soporte del 2020 y del 2014. Fíjense los precios que está manejando también Pfizer, así que activo que dejó resultados que un poco nos va mostrando, nos va anticipando, ¿sí? El gráfico de una manera clarísima. Y dicho esto, nos vamos con Starbucks, ¿sí? Activo que presentó muy buenos resultados y que es verdad, este sí está un poquito más lateral, un poco más débil ahora, ¿sí? El día que fue recuperando mucho de gran parte de su caída después del año 2021, ¿sí? Después de julio del 2021, en donde teníamos un triple techo, donde quebrábamos la media y en donde, bueno, tuvimos caídas muy fuertes también en Starbucks, por ser también de este sector, ¿sí? Cosa que a mí en lo personal me llamó bastante la atención, pero desde el mínimo de los $68, empezando a marcar máximos y mínimos crecientes, quebrando la media, ya nos iba dejando alguna señal de gaps, varios gaps alcistas, sobre todo este en el que se está apoyando en este momento, los 94,94, que no tendría que superar, y atención, porque acá sí quizá el timing técnico puede empezar a mejorar bastante. En caso de romper máximos entre mínimos, tendríamos, no digo un pequeño suelo, pero una consolidación, ruptura en la media, y sí está claro que una pequeña consolidación o quiebra al alza, en caso de quebrar los $100, casi los 99,39, y bueno, aguantar sobre todo este nivel, ¿sí? Nivel de gap alcista que, fíjense que aguantó bastante bien Starbucks, ¿sí? Toda esta zona, fíjense, toda esta zona de rebote en los 91,51, repito, zona que no tiene que perder, y particularmente el gap que dejamos en noviembre del año 2022 en la zona de los $85,35. De no quebrar esa doble zona, es una corrección proporcional, al menos quizá a nivel FIBO, que también pasa por los 86,55 y cerquita del gap alcista que marcamos recién, pero para incorporar, acá sí quizá el timing técnico mejoraría si quebramos estos máximos decrecientes y sobre todo los 107 también, los 100 y los $107 con 28 centavos, con 50 centavos casi, que es el máximo que también tenemos del 17 de noviembre del año pasado, ¿sí? Así que vamos a ver Starbucks, sobre todo porque los indicadores bastante purgados, ¿sí? De quebrar la media, empieza a mejorar un poquito más el comportamiento a nivel técnico de este activo. Estocástico en compra, con espacio bastante espacio hacia zona de sobrecompra, RSI en la zona de 61 y un MACD en compra ahí llegando a la zona de 0. Así que dicho esto, esperar, tener un poquito de paciencia y ver si ya otra vez la media de 200 vuelve a ser soporte para poder incorporar, quizá con algún stop ahí cerquita de esos niveles del gap alcista que dejó en temporadas pasadas. Y dicho esto, vamos con Boeing, activo que no tuvo malos resultados, es verdad, pero acá hay que tener cuidado porque tenemos verdad, un activo bajista de medio plazo, ¿sí? Activo que supo, bueno, lucirse en algún momento, tener toda una performance espectacular, y que la pandemia, bueno, hizo estragos con este tipo de activos. Lo vimos con American Airlines también en presentación de resultados en reuniones anteriores, pero ahora sí es verdad, marcando al menos una sucesión de máximos y mínimos crecientes, aguantando algún mínimo interesante, ¿sí? que no debería quebrar, para al menos tener esta evolución alcista de medio plazo. Estamos hablando de niveles FIBO, de todo este último gran impulso que tuvo al alza en los 172,58. Estos son niveles que no debería perder, sobre todo el mínimo de octubre del año pasado, que pasa por los $176. ¿Qué es lo que no me está gustando de Boeing? Es que, bueno, va dejando gaps alcistas, sobre todo, gaps bajistas, perdón, sobre todo el que dejó ahora a principio de enero de este año en los $244,40 y en los 218 en quiebre de la media. Fíjense que este gap es el más relevante que ahora lo intenta ir a cerrar para intentar mejorar en el corto plazo, porque le está costando también la zona de la media, rebotando en triple oportunidad, y en caso de cerrar algún gap alcista que tenemos ahí por debajo y el mínimo de octubre como marco, se podría complicar las cosas para Boeing, que bueno, no me gusta, repito, el doble gap bajista que fue dejando, pese a que hay espacio en indicadores, en el estocástico que está en compra, en el RSI que está en 43, y un MACD que da compra ahora por debajo de 0, pero bueno, debería ser
un poquito mejor la tarea, quebrar la media, ir cerrando algún gap bajista y de ahí, bueno, sí tendríamos mucho espacio todavía para ir hacia los $446, pero pidiéndole que al menos mantenga esta tendencia alcista de medio plazo que viene teniendo Boeing, ¿sí? Y que, bueno, lo mantenga un poquito con un negocio que también se vaya manteniendo, que claro, muy golpeado por la pandemia, recién teniendo que reestructurarse en gran parte también este sector puntualmente. Y dicho esto, seguimos, ¿sí? El recorrido, ya nos quedan poquitas, no nos quedan muchas para ir terminando la reunión del día de la fecha. Mastercard, Thermo Fisher Scientific y Apple, ¿sí? Vamos a ver a continuación. Mastercard también presentó resultados, beneficio por acción de 2,97 centavos de dólar por acción, 13% más, ingresos 6.500 millones de dólares, 13% más que el año anterior, impresionante también, muy, pero muy buenos resultados. Bueno, hay otro activo que ya voy anticipando, no tiene buen timing técnico y está en máximos de toda su historia, o ahí anda, si ahora lo vamos a ver en un ratito a continuación. Thermo Fisher Scientific, sector salud, beneficio por acción de 4,20 centavos de dólar, 5% más que el año anterior, ingresos 10,89 mil millones de dólares, 5% más que el año anterior. Resultados que fueron buenos, no fueron espectaculares, y vamos a ver qué pasa con la parte técnica, porque este es un activo muy, pero muy interesante, que viene un poquito más rezagado en las temporadas pasadas. Y Apple, sector tecnológico, bueno, Apple haciéndolo muy, pero muy bien, más allá de que el gráfico, bueno, quizá fue descontando esto de forma bastante más volátil el año pasado, pero presentó resultados de beneficio por acción de 2,18 centavos de dólar, 16% más que el año anterior, ingresos 119.600 millones de dólares, 2% más que el año anterior. Y yendo a la infografía de primero de Mastercard, que, bueno, en la gran mayoría de sus negocios presentó muy buenos resultados, sacando en la parte transaccional de cash, ¿sí? De efectivo a nivel mundial, donde le costó un poquito más, el resto haciéndolo espectacular, sobre todo en las transacciones en billones, ¿sí? Y sobre todo quizá, bueno, algo de la tarjeta de maestro, haciéndolo un poquito más flojo, el resto haciéndolo muy, pero muy bien, sobre todo, bueno, en la parte de geográfica, también bastante bien distribuida en cuanto a ingresos, ¿sí? Y bueno, los niveles de compra también haciéndolo espectacular, ¿sí? Así que va superándose trimestre a trimestre lo que tiene que ver con Mastercard, ¿sí? Y particularmente Apple, ¿sí? ¿Cuál fue el problema de Apple? Lo que creo que lo que no gustó, bueno, más allá de accesorios y toda la parte de algunos productos para el hogar, que genera Apple, la parte de iPads, ¿sí? Cayendo un 25%. A nivel geográfico, sacando China, lo hizo bastante bien en la gran mayoría de sectores a nivel mundial, sobre todo en Japón, subiendo casi un 15% el tema de sus ventas. Y, bueno, algún costo operativo un poquito más flojo, pero, repito, la parte de iPads fue lo más flojito para Apple, que vamos a ver cómo está también a nivel técnico. Primero con Mastercard, sí, Mastercard que dejando estos resultados, la verdad que lo gráfico está bastante más claro de cómo va descontando cuando una empresa va creciendo. Fíjense, en máximos, timing técnico horrible, es verdad, porque estamos cerquita de los 464 centavos de dólar por acción, que bueno, que fue dejando como máximo de toda su historia. Ahora la media, primer soporte de medio a largo plazo, lejos en $402 y niveles FIBO en 392,53, el punto 38.2 y el 61.8 en $348 del último gran impulso que tuvo Mastercard. Así que activo que, dejando quizá algún gap bajista en el pasado, supo mantener la media y ahora la media también actúa o va a actuar en el futuro seguramente como un gran soporte en el precio, que veremos si lo va manteniendo. Y sobre todo por esto, porque todos los principales indicadores están sobrecomprados. Veremos si podemos llegar a tener en algún momento alguna purga, hasta dónde la tenemos, y no le vendría tampoco nada mal en algún momento tener algún descanso o, bueno, digo descanso como el que ya tuvimos. Ya tuvimos alguna corrección bastante dura del 2021 hasta que mejorábamos en octubre del año 2022. De ahí una sucesión de máximos y mínimos crecientes y, bueno, ahora marcando nuevamente Mastercard con una tendencia espectacular. Tendencia que luego de correcciones siempre suele acompañar un poquito este negocio monopólico, diríamos, de Visa y Mastercard, de los dos protagonistas de este sector. Y sobre todo porque tenemos indicadores, es verdad, sobrecomprados, que vamos a ver si es capaz de también ir purgando una pequeña leve divergencia quizá en algún indicador como el estocástico, que no la marco,
porque no la vi tampoco tan clara, pero bueno, activo muy fuerte, la verdad que alcista ahí, yendo a atacar máximos de toda su historia, con resultados espectaculares que sigue presentando Mastercard. Así que, dicho esto, vamos con otro un poquito más rezagado, que es Thermo Fisher Scientific. Activo que es verdad, tiene una estructura bajista, activada por análisis técnico, que podría traernos bastante más corrección, pero que interesante a dónde frena, ¿sí? A nivel técnico y sobre todo en el medio largo plazo, porque frenamos justo a niveles FIBO 61.8 del último gran impulso del año 2020, ahí cerquita de los 411 dólares, pero que habría que exigirle algo más, ¿sí? Para que pensar que lo peor pasó para Thermo Fisher, que es romper máximos entre mínimos y anular este doble techo que activaba, ¿sí? Thermo Fisher cuando quedaban mínimos entre máximos en los 475 dólares y teníamos que, no quería hacer eso, y teníamos que proyectar, ¿sí? Toda esa caída desde el punto de ruptura, así que bueno, la tiene con objetivo hacia los 346 dólares, siempre y cuando, ¿sí? No quebremos los 610 dólares. De romper los 610 dólares tendríamos esta estructura bajista anulada por análisis técnico y que parecería que va hacia eso, porque quebrando la media, fíjense, está intentando ir a atacar alguna zona de máximo decreciente anterior y bueno, habrá que ver qué pasa cuando lleguemos cerquita de los 610 dólares, si anulamos ese doble techo, sí que tenemos a nivel técnico como estructura bajista de medio plazo, y de ahí mejoraría el gráfico con un timing técnico interesante, porque repito, venimos de correcciones hacia niveles del FIBO 61.8 interesantes, ¿sí? Justo casi ahí cerquita de mínimos de agosto, ¿sí? Del año 2020, también de los 401 dólares, que no se quebraron y que, bueno, mantuvimos bastante bien. Así que 610 dólares mejoraría la perspectiva a nivel técnico para también Thermo Fisher Scientific. Va purgando indicadores, va un poco por esa línea, 54 el RSI, un estocástico queriendo dar compra por el 53 y también un MACD en venta por arriba de 0. Así que esperarla quizá un poquito más a que termine de confirmar y que haga alguna definición por arriba de los 610 dólares. Para quien no tenga este activo en cartera, quien lo tenga, sería un clarísimo mantener hasta que no rompa esos niveles, repito, la media y particularmente la zona de niveles FIBO 61.8 de largo plazo. Tendría todavía un posible recorrido alcista muy fuerte después de años duros, que es verdad que viene teniendo Thermo Fisher, pero con una tendencia de fondo espectacular, ¿sí? Dentro de su sector. Y nos vamos con Apple, sí, que acá también dentro del sector de tecnología, consolidando, si tienen una pequeña pausa, un pequeño descanso, un activo pero muy alcista, que sigue siendo muy alcista y que ahora es verdad, ¿sí? Después de llegar a máximos, está teniendo una pequeña pausa y una pausa que tendría que ser pronto de quebrar máximos nuevamente, porque de perder mínimos entre máximos tendríamos un clarísimo, ¿sí? Techo de mercado para Apple, al menos con alguna corrección un poquito más clara, hacia niveles por debajo del nivel FIBO del último impulso alcista, que bueno, nos podría llevar hasta los 133 dólares de perder el mínimo de octubre. Atención, si esas son las zonas que no tiene que perder, con el permiso de la zona de la media en los 180,43 centavos dólar, que nos frenamos precisamente en esos niveles para otra vez tener ese rebote al alza ahí, bueno, a ver si podemos atacar máximos decrecientes y sobre todo los 200 dólares, que son ahí un poco lo que está, o los 199,69, máximos de toda la historia de Apple, que claro, el timing técnico acá tampoco es bueno, ¿sí? Pese a este descanso, a esta corrección, es un activo que subió en forma muy vertical, ¿sí? No tuvo todavía esa caída dura, pero sí esta lateralización o este descanso en toda esta subida previa toda esta subida que tuvimos, que no le viene nada mal, está bastante justificado también a nivel técnico. Siempre hay que tomar perspectiva de dónde venimos o cómo venimos subiendo, ¿sí? Bueno, Apple pues subiendo de una manera espectacular y ahora sí, al menos puntualmente desde marcar máximos desde julio del año pasado, lateralizando, pero sin perder zonas de soporte clave por el momento. Repetimos, sí, niveles de los 165 dólares y la media como primer soporte en 180,43. Dos zonas importantísimas a no perder para Apple. MACD queriendo dar cruce alcista, veremos si lo logra. RSI por debajo de 50 y estocástico con espacio hacia los niveles de sobrecompra. Así que bueno, Apple también haciendo lo suyo por lo pronto y con resultados buenos, no fueron malos resultados, sacando el segmento de iPads para su negocio. Y nos vamos con cuatro más, las últimas cuatro para ir terminando ya la reunión de hoy no directo, la reunión del día de la fecha.
Amazon, Meta y ExxonMobil, que dos sectores, bueno, seguimos con el sector tecnológico, sobre todo Meta, vamos a ver los fundamentales antes de cerrar, ¿sí? Y Exxon, sector energético, tenemos Exxon y Chevron también para analizarlas. Amazon presentó resultados, beneficio por acción de $1, y bueno, fíjense, impresionante, beneficios duplicando lo del año pasado, ingresos, 170 mil millones de dólares, 14% más, resultados espectaculares para Amazon. Y Meta también beneficio por acción, bueno, espectaculares de 5,33 centavos de dólar por acción, ingresos 40,11 mil millones de dólares, 25% más que el año anterior, impecable los resultados, sí, de Meta. Están traducidos en el gráfico, ¿sí? Más de uno ya lo habrá visto, pero lo vamos a analizar también a nivel fundamental. Y ExxonMobil, sector energético, la contracara, ¿sí? Las energéticas, beneficio por acción de 1,91 centavos de dólar por acción, 38% menos que el año anterior. Ingresos, 84,34 mil millones de dólares, 12% menos que el año anterior. Y dicho esto, yendo a Amazon, todos sus segmentos, sobre todo las métricas de negocios y la parte de suscripción de servicios, ¿sí? Haciéndolo muy bien. Amazon Web Service creciendo, ¿sí? La parte internacional también muy sólido para el negocio de Amazon. Y la verdad que sacando alguna cuestión de costos operativos y, bueno, de flete, si no me equivoco, de un 11% a la baja, el resto haciéndolo muy bien, ¿sí? Algún bache en el camino, pero la verdad que funcionando muy bien el negocio, recuperándose de caídas muy duras que había tenido también el sector e-commerce y ahora haciéndolo pero muy bien, descontando quizá un poco, ¿sí? Ahora vamos a ver en el gráfico cómo venimos. Y Meta, la joyita, así que sobre todo la parte de publicidad, haciéndolo muy bien, 24% al alza. Otros servicios también, 82%, y fíjense a nivel geográfico, sobre todo en Europa, creciendo un 34%, espectacular, subiendo en usuarios, tanto a nivel diario como a nivel mensual. Y bueno, es verdad, con algún costo en cuanto a nivel empresarial, un poquito más flojo, pero la parte de publicidad espectacular, haciéndolo muy bien y siendo, repito, la joyita un poco de lo que va marcando este sector tecnológico. Y antes de ir al gráfico de estas últimas cuatro, Chevron, sector tecnológico, no, sector energético, acá faltó corregir esto, beneficio por acción de 1,22 centavos de dólar, 63% menos que el año anterior, ingresos 47.100 millones de dólares, 16% menos, resultados flojos también para Chevron. Y antes de ir a la parte fundamental de Meta, vamos a ir de lleno a analizar primero estos cuatro activos a nivel técnico. Amazon, ya con esto vamos terminando el día de la fecha. Amazon, bueno, con resultados espectaculares, con una tendencia claramente alcista, pero acá sí nos queda todavía intentar superar máximos de toda su historia. Esa zona que fue doble techo en el pasado, ¿sí? En los 188 dólares con 80 centavos, que lo activamos después de quebrar la media, bueno, ahora ya no quedan tan lejos, estamos en los 169 dólares con 87 centavos, la media actuando como una clara zona de soporte en el precio, 137,52, y actuando como un soporte dinámico que lo quebramos pero rápidamente vuelve a demostrar su fortaleza y en esta tendencia que, bueno, empezó desde diciembre del año pasado hasta el último máximo que tenemos en 172,71, soportes en niveles FIBO, 137,90 al 38,2, 116,39 al 61,8, mínimo también, repito, de octubre del año pasado en 118,54, junto con la media como claros soportes dinámicos en el precio, que, bueno, ahora también nos deja algún soporte en este gap alcista, que habrá que ver si es capaz de mantenerlo, y bueno, el incremento de volumen negociado interesante al alza que también tuvo Amazon, repito, casi con un poquito más de espacio, llegando al máximo que tuvo en octubre del año 2022, y de quebrarlo nos queda únicamente máximo de toda su historia en 188,80, evolución espectacular, timing técnico malo, ¿sí? Estamos muy lejos del soporte, quizás esperar alguna consolidación, alguna corrección para sumarse al activo, ¿sí? No ahora. Ahora el timing técnico, repito, es muy malo. Todos los principales indicadores sobrecomprados, particularmente el estocástico en 87, RSI en el 68 y MACD en compra, así que también a tenerle paciencia a lo que va pasando con este activo que tiene que corregir, al menos para poder tener un timing técnico un poquito más claro. Y nos vamos con ExxonMobil, que acá sí tenemos algo que es un poquito más preocupante. Tenemos un triple techo activado por análisis técnico que lo activó, veremos si es capaz de cumplirlo.
una vez que quebró mínimos entre máximos, ¿sí? Proyectábamos, ¿sí? Todo este rango inclusive de consolidación que quebramos a la baja y medíamos todo este objetivo que lo tiene activado por análisis técnico y por este patrón bajista hacia niveles de los $77, casi un poquito por debajo de los mínimos de agosto y de julio del año 2022, también actuando ahí como clara zona de mínimos crecientes de años anteriores y cerquita ahí entre el FIBO 38.2 y el punto 50 del último gran impulso de marzo hacia máximos que habrá que ver si mantenemos sobre todo los $64, pero daría toda la sensación que en caso de no romper algún gap alcista y la media empieza a ser una clara zona de resistencia, fíjense, ya la quebramos a la baja en noviembre del año pasado y ahora empieza a ser una resistencia importantísima, quiebre de este triple techo y sí con una estructura bajista interesante que en caso de no quebrar la media o no cerrar este hueco bajista y romper algún máximo decreciente anterior, sí se empieza a complicar un poquito la perspectiva a nivel técnico de ExxonMobil. La media ya es resistencia, así que a tomar nota quien esté en este activo o quien intente incorporar, creo que no es el mejor momento después de todas estas subidas que venimos teniendo a nivel cíclico dentro de este sector. Todos los principales indicadores, estocásticos sobre todo, el RSI con un poquito más de espacio sobre compra y el MACD en compra por arriba de cero, pero repito, con un patrón a nivel técnico un poquito más complicado, que habría que tenerle bastante respeto por el objetivo bajista que tiene activado. Y lo que tiene que ver con Chevron, ¿sí? Chevron ya habiendo cumplido algún patrón y creo que un poquito más complicado que lo que pasa con ExxonMobil, que recién ahora empieza a corregir un poco más, pero habrá que ver si salva al menos a nivel técnico alguna zona o algún nivel un poquito más claro. Tenemos todo este impulso desde marzo del 2020 a la fecha, hacia máximos, perdón, no hacia la fecha, hacia máximos, hacia niveles de las zonas de $189,44. Aguantó muy bien acá Chevron igualmente el mínimo de septiembre, ¿sí? Del año 2022 en la zona de los $140, en donde está intentando, ¿sí? Generar algún suelo, un pequeño doble suelo, y frenándose ahí que no es únicamente la resistencia de la media, sino que es la resistencia que deja el gap bajista que tuvimos en $153, triple resistencia, pero ojo, porque de quebrarla al alza, sí podemos tener un doble suelo interesante, porque nos llevaría al menos de mínima a quebrar la media y a ponernos cerquita de máximas decrecientes anteriores en niveles de los $166,76. No lo tenemos activado porque, bueno, parece que el día de la fecha no termina de confirmar, pero en rango, esperar para ver para dónde define, y de quebrar la media tenemos otro gap alcista cercano a los niveles de los $166 que también actúan como una clara resistencia dinámica en el precio, y todo lo que tiene que ver con, bueno, esta zona de suelo, $140 aproximadamente, junto con el mínimo de julio, que si lo pierde, si en los $132, podríamos tener caídas bastante más importantes, ¿sí? Y sobre todo niveles también de extrema sobrecompra en estocástico, MACD en compra hace bastante y el RSI es cerquita de sobrecompra, indicadores bastante exigidos en compra, en sobrecompra inclusive. Así que bueno, a prestarle atención a este sector que está bajista en el corto plazo, pero que habrá que ver si es capaz de mejorar rompiendo nuevamente la media al alza, cerrando algunos de esos gaps bajistas que también vamos viendo. Y cerramos este gran directo con, bueno, para gran directa tengo con los directos, ya volverán los directos, esta gran reunión con Meta, ¿sí? Reflexión número 1, activo que no hay que incorporar ahora, ¿sí? Esto puede seguir subiendo mucho, es verdad, pero no tenemos forma de gestionar el riesgo, ¿sí? Tenemos soportes muy lejos, soportes en la media, los $312,32, en niveles FIBO de la última gran subida que tuvimos, después de tener, bueno, un 2020 durísimo, con caídas muy duras que ya empezaban a prolongarse desde que veníamos de esos máximos en $386 aproximadamente que cotizaba Meta en septiembre del año 2021. De ahí este gran gap bajista que lo termina de cerrar hace no mucho, en los $323, recién por estos niveles, le costó mucho, es verdad, pero haciéndolo con mucha volatilidad, dejando gaps alcistas, incluso el que dejó a presentación de resultados de la semana anterior, y marcando en estos niveles la media, gaps alcistas y mínimos crecientes anteriores, estas claras zonas de soporte, 274 y los 312 para un activo que nos va dejando, sobre todo este gap que había dejado en febrero del año pasado,
hablando de los $160 aproximadamente. Ahí mejoraba la perspectiva técnica de Facebook. Ahí teníamos, sí, después del cierre también de este huecazo bajista que nos había dejado en octubre del año 2022, lo cerrábamos, dejábamos gap rompiendo la media y ahí empezaba a mejorar un poco la parte técnica de este activazo. Activo que sigue alcista, que va a seguir alcista, no sabemos hasta cuándo, pero que ahora está peligroso en cuanto a su timing técnico, no en cuanto a su momentum, porque está casi en su vida libre, si hay cerquita de los máximos que dejó esta semana, y sobre todo con un MACD estocástico y RSI explotados, ¿sí? En clara zona de sobrecompra. Por eso decimos que el timing técnico es malo, pero también con algunos fundamentales espectaculares que los vamos a compartir. En cuanto a su volatilidad, fíjense, volatilidad promedio a la industria, una volatilidad que es alta para el sector tecnológico, pero tampoco tan elevada en comparación a de lo que es la industria, al menos el año pasado. En cuanto a los últimos 3 meses, sí, bastante más volátil que la industria, con una posible sobrevaloración de casi un 7,6%. Acá hablamos un poco del precio, pero en cuanto a este fundamental de flujo de caja futuro, que al menos según analistas fundamentales lo tenemos casi un 7,6% sobrevalorado, no infravalorado, sobrevalorado, que tampoco nos marca una sobrevaloración excesiva, pero bueno, también a prestar atención. PER de 31 veces, es verdad que tampoco tenemos un PER totalmente exigido, incluso está por debajo de sus pares, es decir, de Netflix y de Microsoft, que está Netflix en 45 veces y Microsoft de 37 veces. Apple y Alphabet están un poquito por debajo de Meta, que es la que está en el medio, pero así todo, el promedio que son 33 veces, que están todas ahí las tecnológicas, tampoco tienen un PER altísimo dentro de este sector sobre todo. Meta haciéndolo bastante bien. Acá lo vemos, sí, la verdad que bastante bien en cuanto a ese PER o esa relación justa que tiene que tener el PER también respecto a los pares y a la industria. Y en cuanto a ratios de rentabilidad, también un ROE futuro muy bueno, de un 25% contra un 10% de la industria, así que también en este aspecto superando ratios de rentabilidad, no solo con ROE futuro, sino con el ROE, con la rentabilidad de recursos propios también alto de 25,5%, contra un 10,6% de la industria, ROA, rendimiento de activos también muy alto, 16,7%, contra el 7,3% de la industria, y un ROCE de rendimiento de capital invertido también del 23%, acá un poquito similar al de hace 3 años, pero superando un poco esa barrera a nivel fundamental. Y lo que tiene que ver con su balance, con su posición financiera, teniendo más activos que pasivos, ¿sí? Cuando analicemos fundamentalmente acciones, esto es algo fundamental, ¿sí? que valga la redundancia. No olvidarnos de la situación patrimonial. Bueno, hoy, sí, tanto en corto como en el largo plazo, Meta no tiene problemas, ¿sí? Ni en el corto ni en el largo plazo en cuanto a sus activos, ¿sí? A su patrimonio. Y sacando la parte de reducción de deuda, que es la que le va costando un poquito más, ¿sí? Tiene más efectivo que deuda total y va cubriendo deuda como también intereses, ¿sí? Por el flujo de caja operativo, así que también haciéndolo muy, pero muy bien. Meta Platforms, bueno, con un CEO, con Mark Zuckerberg, que a la cabeza tiene un equipo de liderazgo, una gestión experimentada, ¿sí? De 3,2 años de tenencia, así que la verdad que haciéndolo muy, pero muy bien. También en este aspecto del management, ¿sí? A nivel fundamental. Así que, bueno, activazo, el último que tenía para compartirles también a nivel fundamental. Así que, bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Dicho esto de la parte fundamental, los dejo con, seguramente nos vamos a ver en el video de Merval, que lo vamos a subir entre mañana y pasado, pero, y el lunes vamos a tener seguramente también el video de análisis de mercados internacionales con presentación de esta semana de resultados empresariales, que hay bastantes, ¿sí? Así que, dicho esto, ¿sí? Nos encontraremos el próximo vivo o el próximo directo si hacemos del Merval o video que vayamos subiendo, y los dejo con esta frase de, bueno, el padre de la inversión en valor, el padre del value investing, Benjamin Graham, que nos dijo que, o nos dice, sí, que el inversionista inteligente es un realista que vende a los optimistas lo que compra de los pesimistas. ¿Sí? Hay que intentar sacarnos el sesgo de la euforia, ¿sí? Y, bueno, entender los momentos de mercado, particularmente la parte de lo alto que estamos en tecnológicas, que no implica que no pueda seguir subiendo, pero siempre intentar gestionar el riesgo como base, ¿sí? Como base para tener un buen timing técnico y ir siguiendo la evolución de los activos tranquilos, sin preocuparnos por el ruido de las noticias y, bueno, cada vez ser también no únicamente fundamentales,
sino sobre todo también técnicos. Así que, dicho esto, muchas gracias por haber estado nuevamente del otro lado. Vamos compartiendo también por Telegram, así que a sumarse por ahí y nos vemos en los próximos videos. ¿Sí? Muchas gracias. Chau, chau.